Muy buenos días, hermanos. Nos da gozo saludarles de nuevo este sábado. Pregunto cómo están por ahí en sus casas. Hoy día, ya casi por un mes, pues cada casa se ha transformado en un centro de culto y de alabanza al Señor. Vamos a iniciar como lo hemos hecho los sábados anteriores, cantando la doxología. La cantamos a capela. Tú cántala ahí en tu casa junto conmigo. Y te invito a hacerlo en este momento. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Oremos. Maravilloso Dios, estamos de nuevo delante de tu presencia para darte gracias, porque nos has guardado en la semana. Gracias por el amor y el cuidado manifestado a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia. Pero estamos en medio de una lucha difícil que ha impactado más de 200 países de alguna manera y miles de familias. Te pedimos que familias que están pasando por luto, familias que están pasando en preocupación por falta de trabajo, y también que quizás están afectados por esta pandemia, que de manera especial seas con ellos este día, este sábado, que sea un sábado donde ellos sientan tu presencia, obrando a favor de ellos. Bendícenos en la reflexión, tanto en español como en inglés, que tendremos esta mañana en tu bendita palabra. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos da mucho gozo poder saludarles de nuevo desde aquí. Esta mañana hemos planeado un poquito diferente el mensaje. Le he pedido al hermano Ben Valdés que él tenga la segunda parte de la predicación de esta mañana, o una predicación que se ha preparado para los muchachos. Así que estén atentos para que estén ellos ahí presentes al momento de la reflexión, porque va a ser en inglés. Lo hemos planeado en inglés para que de esa manera no haya la excusa de que no entiendo, no capto, y que haya más bendición en captar la palabra del Señor y su mensaje y sus promesas esta mañana. Así que una vez que yo termino una pequeña reflexión en español, voy a ceder el tiempo a mi hermano Ben Valdés para que él presente su parte. Mientras viajaba, hermanos, aquí a la iglesia, varios pensamientos llegaron a mi corazón, varios recuerdos. Y uno de ellos es recordar que en mi familia, una familia de 9 hermanos, una familia de 11 incluyendo al papá y a la mamá, tuvimos experiencias de fe, tuvimos momentos difíciles y complicados también. Yo recuerdo algunos de ellos. Personalmente me tocó estar en casa solamente hasta que terminé la primaria. Pero volviendo un poquito a ese tiempo, hice un recuento de en cuántas casas mi papá o nosotros como familia habíamos vivido. Y saben que mi padre era muy amante de buscar y era algo así como un húngaro, era muy aventurero. Vivimos en 14 casas diferentes hasta que yo apenas entraba a los estudios de teología. 14 casas diferentes y en la mayoría de esas casas en lugares diferentes. Así que cada cambio era un reto. Cada cambio era un desafío para mi madre, para la familia, pero había siempre la sensación de ver qué venía por delante, qué iba a pasar
en el nuevo lugar donde seríamos establecidos. Y uno de esos lugares fue un lugar muy pequeño. Mi padre con sus propias manos hizo los adobes de tierra, adobes crudos, con pastura, con rastrojo. Y entonces él mismo levantó esa casa en la cual vivíamos prácticamente en la soledad. Era en medio de un llano, y cerca de ese llano un río y una laguna. Y un día, con muchos deseos de bendición y de salir adelante, mi padre consiguió 10 hectáreas de terreno para sembrar. Y con arduo trabajo, con mucho esfuerzo, prepararon el terreno, esperando que llegara a tiempo la lluvia temprana para poder tirar la semilla. Y yo recuerdo, hermanos, y voy a cortar un poquito la historia, recuerdo que cuando ya estaba todo listo, la semilla preparada para ir al campo a tirarla, todavía no había caído suficiente humedad, suficiente lluvia para ese propósito. Pero en un acto de fe, padre de fe y una madre de fe, pues mi papá con mis hermanos mayores se fueron para ir a sembrar la semilla. Ese día, hermanos, habíamos quedado en la casita, pequeña casita, la mamá y mi hermana y yo solamente, mi hermana menor. Pero de pronto, a la mitad de la mañana, casi llegando al mediodía, se nubló el cielo y comenzó a llover a raudales, truenos, relámpagos. Era impresionante, pero llovía y llovía y llovía y no paraba. De pronto notamos que en torno a la distancia de nuestra casa y en la laguna cercana comenzó a subir el nivel del agua, pero seguía lloviendo y seguía tronando los relámpagos a todo poder. ¿Y saben algo, hermanos? Una madre de fe entonces nos invitó a orar en medio de la tormenta. Y no solo a orar, nos invitó a cantar un himno muy conocido por nosotros. Oh buen maestro, despierta. Y lo cantamos con tal fe, con tal confianza, una santa y feliz confianza, que esperábamos que el Señor detuviera los elementos de esa tormenta. Pero no sucedió, seguía lloviendo. Cuando terminó de llover, casi todo en torno a esa casita nuestra estaba anegado. Y la preocupación de mamá y también de nosotros como niños era, ¿y papá y mis hermanos cómo se refugiaron allá en el campo? ¿Qué hicieron? ¿A qué horas volverán? Pasado un tiempo regresaron. Habían tenido que cruzar la laguna que se había inundado prácticamente. A la mitad de sus cuerpos cruzaron esa laguna. Pero algo había pasado. La semilla que habían ya sembrado fue deslavada con la tormenta. Así que se perdió la semilla, se perdió la siembra de ese día y teníamos que seguir confiando en las promesas del Señor. Hermanos queridos, esa tormenta y otras tormentas que hemos vivido seguramente, algunas que quizás ustedes han vivido peores que lo que yo he contado, nos hacen recordar que en el Evangelio hay 2 tormentas, por lo menos 2 que se registran. Obviamente han de haber pasado muchas, pero está escrito lo que le pareció bien al Espíritu Santo. Una de ellas, de la cual ya predicamos, fue cuando se terminó de alimentar a la multitud. Y cuando los discípulos iban en el barco y Jesús les apareció andando sobre las olas. Pero la otra, a la cual me voy a referir en forma bien corta y puntual, se encuentra en San Marcos. Si tienen sus Biblias, en San Marcos, el capítulo 4. Voy a leer los versículos 35 en adelante. San Marcos 4, 35 en adelante.
Leo ahora. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero, dice el versículo 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38. Y él, es decir, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así temerosos? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Yo creo, hermanos, que la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias tormentosas. A lo mejor más de una vez hemos pensado que nuestro barco se va a hundir, ya sea el barco personal o el barco familiar o aún la iglesia. Hoy día, ante las circunstancias que estamos viviendo, hay preocupación en la mente de nuestros dirigentes. Y tienen razón, porque tenemos muchos hermanos que no están trabajando, hermanos fieles que aportan sus diezmos y ofrendas fielmente. Y eso pues está llevando a la conferencia quizás a un nivel de pocos ingresos, no sabemos cuánto, qué porcentaje. Y podríamos pensar quizás algunos que el barco llamado Conferencia de Texas se va a hundir. Sin embargo, hermanos, la historia de ustedes en lo personal, mi historia en lo personal nos ha enseñado que la presencia de Jesús en el barco le da seguridad. Pregunto esta mañana, después de todo, ¿quién es el dueño de la iglesia? Pregunto, hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? La respuesta la sabemos, la creemos, la predicamos. Cristo es la cabeza y Cristo es la roca principal, es la piedra principal del fundamento de la iglesia. Él es el capitán de este barco. Y aunque el barco tenga que pasar por momentos difíciles, por vientos tormentosos, y aunque pensemos que las olas que golpean al barco lo van a hundir, no se va a hundir, porque el capitán del barco es Cristo Jesús. En la historia que hemos leído aquí de esta tormenta, hermanos, es interesante pensar que los discípulos, imagínate la desesperación de los discípulos. A lo mejor cuando veían que el barco se iba a hundir, se iba a anegar, comenzaron con cubetas o con lo que podían a tratar de sacar el agua de la embarcación. Y entonces, de pronto vieron que en la popa del barco se encontraba Jesús. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba durmiendo, dice. Y entonces pegaron un grito de desesperación. Señor, ¿no ves que perecemos? Si fuéramos al estilo mexicano, ¿verdad? A lo mejor le reclamaríamos de otra manera a Jesús. ¿Qué te pasa? Señor, ¿cómo es posible que viendo en qué condición estamos, viendo que está esta tormenta encima y que el barco se hunde,
tú estés dormido. Dice que lo despertaron. Y el Señor les hizo una pregunta. ¿Por qué estáis amedrentados? Ellos le dijeron, ¿por qué no tienes cuidado de nosotros? ¿Será que hay alguno esta mañana que está pensando que frente a esta pandemia su barco se va a hundir? Estamos orando por aquellos que no tienen trabajo y Dios va a proveer de alguna manera. Hermanos, el Señor ha prometido acompañarnos. Se va a escuchar en medio de esta tormenta mundial la voz de Jesús diciendo, calla, enmudece. Se va a escuchar y habrá bonanza. Si es su voluntad en su soberanía, Él va a seguir deteniendo todavía los vientos finales de la destrucción. Quiero terminar leyéndoles un pensamiento de la pluma inspirada y una cita bíblica final. Dice el libro Deseo de todas las gentes, página 303, si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En tiempo de peligro, iglesia, tenemos que revelar no incredulidad, sino nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Y dice la cita terminando, en sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús. ¿No será que hay alguien entre nosotros, alguno de nosotros, que haciendo su propia barca de salvación se ha olvidado de Jesús? Y termina la cita que estoy leyendo diciendo, únicamente cuando desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él, Él pudo ayudarles. Hermanos, ¿por qué no en lugar de estar tan desesperados con la cubeta sacando el agua del barco, por qué no mejor acudimos al Señor? ¿Por qué no mejor nos volvemos a Él? La última cita que comparto en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y me encanta el versículo 7. Estoy en 1 de Pedro 5, 7 y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Les animo esta mañana para que pongan toda su confianza plenamente en el Señor. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Es mi oración que todos sean ricamente bendecidos este sábado. And now I'm going to turn the pulpit and the mic to my friend Ben Valdez, who is going to present the message in English for the youth people and for all of you. God bless you and happy Sabbath. Hello, yours truly, Benjamin Valdez here, and thankful to be here. I praise God and I thank the pastor for that message of inspiration. And today I would like to invite you to have a word of prayer with me as we study a little bit of the Word of God today on the Sabbath morning for His glory. Heavenly Father, we thank you for another day of life. We thank you, Lord, because we see that the birds, the sun, the sky, the stars are in their place. So that tells us that you're still in control. Help us, Lord, through these difficult times to trust in you, depend on you more than ever. Help us to pray. Help us to study your word, Lord, and help us to take this opportunity to draw closer to you, not only as individuals, but as a church and as a family. And we pray, Lord, that you give us wisdom and direction, for we ask it in Jesus' name. Amen. Well, this morning, I just want to share a few words with you. You've heard the word essential workers in this, during this time of a pandemic. Essential, basically something that the government considers an element of the community that is very useful and necessary to keep the community and the commerce going. For example, nursing homes, tire shops, car services. We also have medical facilities such as pharmacies.
So there's a lot of essential businesses out there that are open, and some that are non-essential considered by the government for the infrastructure of our country. But this morning I want to share with you about something that's essential. And for all the young people out there, I think we're all young at heart. But I want to share something with you this morning that I have found through difficult times in my life, that we're told to, turn to heaven. Psalm 46:1 says that God is our immediate help in times of trouble. That's one of my favorite verses. And this morning, I just want to remind you, brothers and sisters, that as Christians, you and I, if you look around you, what do we see? We see some suffering. We've heard all the news. There's a lot of information. There's a lot of misinformation over there. But all in all, in the big picture of the Lord, I think that there's a great opportunity for you and I, for the church, to be able to serve the community. And if we, through God's eyes, look around, many of us have been able to work, and we're thankful for that. But more than work itself, I think that we have a tremendous opportunity, more than ever, to share the gospel of Jesus Christ. King David prayed, "Enlighten my eyes, or I will sleep the sleep of death." Enlightened eyes. You and I need enlightened eyes to see opportunities, with our friends, with your friends. Maybe right now you're at home, FaceTiming, maybe using social media, whatever it is, but stay in touch with your friends. I know a lot of the students that are not going to school are feeling the anxiety. Parents are feeling the anxiety. We hear a lot of reports how parents and children, the domestic violence is on the rise. But more than ever, as Christians, I think God has a plan through the storms of life, like the pastor said. Through the storms of life, I'm sure you've gone through some difficult times. We've all have gone through some difficult times. But God has a plan. And you know what that plan is? That plan is you and me. Yes. See, God can use you and me in the most difficult of times to glorify His name, to help others. Right now, there's thousands of people that have enrolled for Bible studies. Maybe you, with your friends, you can share some of your faith, some of the things that God has done for you. And, more than ever, we have this golden opportunity to accelerate the second coming of Jesus. Yesterday's gone. Today is about over in a few hours. Tomorrow, who knows? It's not guaranteed. But I believe that there has been a multitude of opportunities, and there is a multitude of opportunities that are going to open up because of this situation for you, for me, and the church to make a difference in someone's life. Yes, our church is going through a difficult time right now, financially, emotionally, and maybe even spiritually. But we have to trust in the Lord of Lords, the creator of heaven and earth. Like the pastor said, the church is God's idea. The church is God's project. The church is His ultimate object of love to reach fallen man. And yes, the church is right now in a bit of a crisis, just like the world is. But again, the church belongs to God, and we have to trust in Him that He will help us through this storm of life, through this storm that we're going to, and the church will come out even more. My prayer, and I pray that you have the same thought in your heart, that we will be engulfed by a spirit of service to the community and to serve the church. Now, what a difference. Only a few months, versus today, right? In the blink of an eye, our world changed. In the blink of an eye, the world stopped. What a difference you and I could make in the life of someone. You and I think more than ever, we appreciate the freedom we've had. A lot of folks right now, they've lost their freedom basically because they're in stay-home shelter. They can't get out, can't go to the parks, can't go to the beach. We can't even come to church service. But I pray and I believe that someday soon, we're all praying that we'll be able to congregate again under the guidance of the Holy Spirit. And more than ever, just more than ever, appreciate the time that God has given us to draw closer to Him. Now, I want to share something with you. As a young person, sometimes we ask ourselves, well, what is a Christian? What is a Christian? A Christian that I've learned growing up in my personal life, a Christian is basically a life of service. A life of service. It's a life that when we learn to serve others, Jesus came to this world. He came as a servant. He said, I did not come to serve, I did not come to be served, but to serve. On November 11th, what do we celebrate? We usually celebrate Veterans Day. We honor those who served our country. And we salute them and their families for the service and sacrifice.
And we thank them for giving us the opportunity to worship in freedom. Right now, we're experiencing a lack of freedom due to a virus, coronavirus. You know, when I think of the coronavirus, I think in Spanish it's el virus, el coronavirus, ¿verdad? But in the Bible says that one day the Lord is going to give to his faithful the crown of life, la corona de la vida. And that's what we anticipate, and that's what we're preparing our lives for. We also have, you know, right now we want to thank the firemen, the doctors, the nurses, the teachers out there who are dutifully serving the public. There's a lot of people that are doing a lot of good things. There's a lot of people that are sacrificing right now their time, their own life. They're putting their life at risk to serve others. Jesus said, "He would be greatest among you, let him become a servant." You know, as a young person, I don't know how old you are or what your status is in your walk in the Christian life, but today I invite you to put your trust in God. I invite you, just like we're experiencing this lack of freedom. There's a lot of young people that right now are going through painstaking anxiety. But again, you and I can help people. We can help our own families, starting with our families, our church members. Call them, give them a call, say, "How you doing? I'm praying for you." We can pray. A lot of folks are using those social media, Zoom, and other means. But it's important that we stay active during these difficult times. We must follow the example of Jesus Christ. We must follow his example. You know, when Jesus was on earth, he did not invite people to come, but instead he went to the people. Right now it's difficult for us to go to the people, right? But we can pray. Prayer is a universal social media that God has given us. We can use that. You know, Jesus would develop a relationship with people. As a young person, sometimes you're saying, "Well, you know, I'm young. What do I know?" Hey, you know, in the Bible, you listen to stories you hear about Daniel, Joseph, what else? Joseph. Okay, you hear Samson and people like that. Young people that were in the midst of, you know, their lives were in the blossoming ages of their life, years of their life. They made mistakes, yes, but God used them in a powerful way. And I'm encouraging today that God can use you in a powerful way during these difficult times. As a young person, as a young man, as a young woman. And again, I repeat myself, we're all young at heart. God can use us all. Jesus taught his disciples about the kingdom of God and how they must learn to truly love. That's another thing. Right now, we need to learn that you and I still can see the love of God in our lives. You know, you're awake, I'm awake, thank God. There's still a shelter. There's still, you know, in the state of Texas, we have been doubly blessed. If you were in New York, places like that, where this pandemic has hit so severely, again, we've been blessed. But what are we doing with our free time? What are we doing with the blessings that we have? Well, this morning I want to encourage you again that you and I, instead of, focusing on the negativity, we must focus on Christ. Focus on him. In Psalms 46:1, he is our immediate help in times of trouble. When Jesus was on earth, he said, "Let not your heart be troubled." He said, "In this world you will face tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world." So those words, those promises must be rooted in your heart. And you and I have been called to be disciples. You and I have been called to make a difference in people's lives. You and I have been called to follow the example of Jesus Christ. We have been blessed in so many ways. By his grace, we have also been granted the forgiveness of sins when we turn to the Lord. You and I are going to be in such a position when we're able to congregate and the church gets back to a reality of work, and I mean by work through the guidance of the Holy Spirit, that we can minister not only in our churches, but in our communities, in our work, in our families, among people who got places in our path, with love and uncompromising truth, and that each of us will look for ways to build up the body of Christ by preparing God's people to serve. That is my prayer this morning for all of us, for you and young people out there. God has a plan for you. He's given you talents. He's given the church talents so the church can grow symmetrically. Put your life in God's hands. God has a powerful plan for you, for his glory. And soon, I know this will come and go, and maybe something else will come. But you know what? Jesus is the same yesterday. He's the same today, and he'll be the same tomorrow. God is love. He loves you.
and He wants to use us for His glory. May all this help us as a church to be engulfed by the spirit of ministry, to serve the community, our church members, and most of all, our Father God in heaven. May God bless you. Now I'm going to ask you to bow your heads and pray with me. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this glorious morning. We thank you for your holy word. We thank you, Lord, because in spite of all the issues of health going around this world, we still have you, Lord, to turn to. We still have the privilege to turn to you, Lord. We ask you, Lord, to use us as a church, as individuals, as a corporate group, as the body of Christ, to reach others, Lord, and help us, Lord, to share the love of Christ. Again, help us to focus on you. Help us to talk faith, help us to breathe faith, and help us to think faith. We thank you, Father God, in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you.